Bueno, buenas tardes a todos. Saludos a Cachado Lane, presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, capítulo Panamá. Y pues, más que todo, darle las gracias a todos por participar del evento, contar con ustedes, su presencia, tanto en el webinar anterior como en el actual, pues. Y aquí pues paso a darle una pequeña biografía. Diego Salazar, que va a ser nuestro disertante en el día de hoy, es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de La Matanza. Actualmente se desempeña como coordinador de la Diplomatura en Relaciones Públicas, Imagen Corporativa y Comunicación Institucional en el CEL de la UTN. Es además especialista en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Lanús y coach ontológico certificado por la International Coaching Federation. De esta manera, entonces, pues le damos la bienvenida a todos y el escenario es totalmente suyo. Diego, muchas gracias a todos nuevamente y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Yaday. Un placer saludar a todos y todas las que están presentes. Bueno, con todo gusto, entonces vamos a iniciar entonces el webinar de hoy. Un segundito que comparto entonces pantalla. Ahí está, estoy compartiendo entonces pantalla. ¿Alguien que me pueda confirmar que se esté viendo correctamente? Sí, se ve bien. Sí, se ve Bueno, bien. bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En el webinar de hoy vamos a tratar el tema básicamente que dice PR en climas de opinión o relaciones públicas, ¿sí? En climas de opinión o intervención de las relaciones públicas en climas de opinión dentro de lo que es la gestión de negocios o los ámbitos de negocios. ¿Está bien? Entonces, de manera que vamos a hacer una pequeña introducción nada más que como para entrar en tema respecto de qué son las relaciones públicas conceptualmente, el área disciplinar y demás, y su ámbito, por supuesto, de aplicación, básicamente desde el punto de vista de la presente charla, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones públicas fundamentalmente son una disciplina, ¿sí? Que estudia, que se dedica, ¿sí? A la planificación y ejecución de estrategias de comunicación, ¿sí? Particularmente vincular, ¿no? Apuntamos siempre a lo que es la vinculación dentro de lo que es la acción de la comunicación. Es decir, pensamos la comunicación, ¿sí? Que va a cumplir un objetivo que es, vamos a decir, facilitar la conexión entre grupos de interés y organizaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Organizaciones tanto privadas, o sea, comerciales, como pueden ser públicas, como pueden ser del tercer sector de la sociedad civil. Entonces, siempre vamos a pensar desde las relaciones públicas la comunicación dirigida e identificada hacia grupos que vamos a denominar o denominamos públicos, ¿sí? Son aquellas, es decir, catalogamos digamos, conformamos grupos artificialmente, digamos, de alguna forma que nos permita, ¿sí? Sistematizar algún tipo de comunicación dirigida específicamente a ese grupo, que lo entendemos porque reúne ciertas características, ciertos intereses que les hace común a ese grupo de personas, que pueden ser personas particulares, individuales, como también organizaciones, ¿no es cierto? Así como una empresa tiene como públicos, por ejemplo, clientes, que pueden ser clientes finales o pueden ser clientes empresas, ¿no es cierto? O también otros públicos como pueden ser periodistas, organizaciones de la sociedad civil, grupos, digamos, públicos internos y demás. El por qué o el para qué la comunicación o el dar a conocer a través de las relaciones públicas. Bueno, vamos a ver que, digamos, que la comunicación en sí como herramienta, por supuesto que no va a ser la finalidad. No es solamente poner en escena, ¿sí? O transmitir hacia un determinado grupo solamente un mensaje y que con eso baste, ¿no? Porque eso sería una comunicación más bien unilateral, ¿no es cierto? En relaciones públicas, por el contrario, siempre nos vamos a esforzar por pensar en dispositivos que permitan una retroalimentación, ¿sí? Un feedback, ¿sí? Para generar una especie de vinculación, una especie de diálogo constante con esos grupos, ¿no es cierto? Ahora bien,
podemos pensar, ¿sí? Esos alcances, esos objetivos, ¿sí? Ese plan de acción, esa ejecución de estrategia, ¿qué tiempo puede llevar? ¿No es cierto? Porque esto es importante para quienes nosotros trabajamos, que suelen ser, por supuesto, clientes, ¿sí? O, digamos, organizaciones en las que trabajamos de forma dependiente, ¿no es cierto? Pero que bueno, que quieren saber en qué tiempo, ¿no? Van a poder materializar esos objetivos. Entonces vamos a poder decir si nuestro perfil, ¿sí? Digamos, profesional es más bien de un fondista o de es decir, una tarea de maratonista, ¿no es cierto? Entonces, yo traje como para ir pensando y después quizás terminar de reflexionarlo juntos, hacia el final, por supuesto, de esta charla, si somos, digamos, si podemos hablar de fondos de 100 metros y a toda velocidad, en menos de 10 segundos, o una maratón de 2 horas, ¿no es cierto? ¿Con cuál de los dos perfiles nos podríamos asimilar las relaciones públicas, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante el eje central, es decir, hablar de climas de opinión, por supuesto, porque trasciende el simple hecho de la comunicación en sí, sino que intentamos intervenir, intentamos participar de conversaciones, como se suele decir, ¿no es cierto? Es decir, no creamos conversaciones, no podemos crear conversaciones, como se diría, sino que participamos en conversaciones que ya están transcurriendo, ya sea en públicos internos, ya sea con públicos externos, en grupos, digamos, bien identificados. Y cuando hablamos de climas de opinión, podemos hablar de una serie de redes de conversaciones, de redes de percepciones que se manifiestan en modo de conversaciones o de comportamientos, inclusive que podemos estudiar, podemos analizar y a través de los cuales podemos entender cómo está, en cierto sentido, posicionada una institución, una entidad o un tema, ¿no es cierto?, que nosotros queremos instalar en favor de una institución o de una empresa en determinados grupos, ¿no es cierto? A partir de ese conocimiento, podemos planificar nuestra intervención para intentar, ya sea reforzar o intentar cambiar, en la medida de lo posible, esos climas de opinión, ¿no es cierto? Porque dentro de nuestra máxima, como digamos, agentes de cambio, ¿sí? De influencias, está esto, ¿no? Digamos, esta cuestión de favorecer ciertas conversaciones, ciertos climas de opinión que sean favorables hacia las organizaciones a las cuales estamos trabajando. Yo para empezar a pensar esta particularidad de los climas de opinión y cómo intervenimos o podemos intervenir, tomé de Paul Capriotti los niveles de comunicación de la identidad corporativa, ¿sí? Como una herramienta para empezar a conversar, donde el autor propone tres niveles de la comunicación de la identidad, del ser, ¿no es cierto?, de la organización, de cómo se presenta. Primero estamos, digamos, en primer término tenemos los medios de comunicación. Luego tenemos los intermediarios y por último la experiencia directa, ¿no es cierto? Finalmente, a través de estas distintas herramientas, lo que vamos a ir construyendo conjuntamente con otros agentes de comunicación son las percepciones, ¿no es cierto? Esto a lo que aspiramos en relaciones públicas, como puede ser en otras disciplinas, pero fundamentalmente cuáles son las ideas y las opiniones que se van vertiendo dentro de los distintos grupos, dentro del mercado respecto de esta organización a la cual representamos. A través de estos niveles de comunicación podemos empezar a pensar en cuáles podemos intervenir de forma más efectiva, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto relacionistas públicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en relaciones públicas? Intervenimos en la agenda pública o en las distintas agendas de conversaciones de los distintos grupos de interés como agentes de influencias, en nuestro caso, en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Gestionamos climas de opinión favorables para nuestras organizaciones o hacia nuestras organizaciones. Tomamos los tres niveles de la comunicación, también hemos comentado del autor Paul Capriotti, sobre los cuales trabajamos los distintos niveles de influencia. Como vamos a ver, los medios de comunicación nos permiten mayor alcance, ¿sí?, en menor tiempo, o sea, logramos tener de alguna forma mayor conocimiento, mayor dimensionamiento en el alcance.
pero el grado de influencia es menor respecto de los otros niveles. Como vamos a ver, en los niveles de líderes de opinión, es decir, intermediarios, son los que, a través de cierta autoridad otorgada por los públicos a los cuales son objetivo, nos permite con ese grado de autoridad mayor confianza, ¿no es cierto? Respecto de los medios. Y respecto de la experiencia directa es lo que genera mayor recordación, ¿no es cierto? Mayor fortaleza en la recordación. A través de la experiencia directa, entonces, se va a validar, corroborar o refutar las ideas previas, ¿no es cierto? Las percepciones previas que fueron construidas de acuerdo con la información recibida o el relacionamiento a través de los líderes de opinión, de los medios de comunicación, de nuestros competidores, por supuesto, o sea, de los otros agentes de influencia. Así se va a validar, corroborar o refutar las ideas previas, en esa acción de experiencia directa, ¿no es cierto? Pero para lograr esa experiencia directa, quizás tengamos que trabajar en ciertas ocasiones, por no decir la mayoría, con los intermediarios, ¿no es cierto? Con distintos niveles de intermediarios, que pueden ser otras organizaciones, personas referentes del sector o de la actividad de la cual estemos hablando y que sea objetivo de estos grupos de interés, ¿no es cierto? ¿Y la influencia cómo se desarrolla, digamos, generalmente en alguna teoría, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de las relaciones públicas, el mayor grado de influencia no es cuando la organización habla por sí misma, sino cuando logramos que otras partes, otras terceras partes, genera algún tipo de opinión favorable o comportamiento favorable, ¿no es cierto? Por lo que decíamos antes, porque aquí estamos en el nivel de intermediario, ¿no es cierto? Entonces, si el intermediario logra generar algún tipo de opinión o comportamiento o actitud favorable respecto a alguno de los aspectos de la organización, eso genera mayor confianza porque no es la organización la que está hablando en primera persona, sino que se comunica a través de otros grupos. Dicho sea de paso, y como para aclarar, esto no siempre lo trabajamos digamos, en las grandes exposiciones públicas. Es más, la mayoría de las veces lo trabajamos en los pequeños grupos, o sea, en las microinfluencias en los microgrupos, ¿no es cierto? Porque quizás queremos generar cierto tipo de reuniones, cierto tipo de acercamientos, ya sea entre cámaras empresarias o asociaciones profesionales, con asociaciones de consumidores, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, o sea, en el relacionamiento con los medios, etcétera. Pero lo que quiero decir es, no siempre es en la gran exposición, sino muchas veces ocurre en la microinfluencia, ¿no es cierto? Es decir, que esas sumas de microinfluencias luego generan algún tipo de clima de opinión generalizado, podríamos decir, para poder detectar allí cierto tipo de desvíos o cuestiones que puedan llegar a ser de algún tipo de intervención adicional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiempo puede llevar que una persona cambie de opinión, ni hablar un grupo, ¿no es cierto? Esto de poder generar algún tipo de opinión favorable más generalizada, poder sistematizar o estudiar ciertos rasgos de imagen corporativa o de percepciones generalizadas en un conjunto de grupos, ¿no es cierto? ¿Es suficiente con mostrar evidencias? ¿Es suficiente con mostrar investigaciones, demostrar algún tipo de avance documentado, etcétera? Imaginemos lo que puede significar para un grupo de personas, no solo para una sola, ¿no es cierto? En este sentido, suena, digamos, como más fuerte entonces esto de que el esfuerzo se dirija a detectar estos líderes de opinión o microlíderes, ¿no es cierto? Que no siempre es, digamos, vuelvo a repetir, que tenga que ser la gran exposición o líderes que tengan millones de seguidores, ¿no es cierto? Porque allí quizás estemos hablando de otro perfil de influencia, no ya una influencia en cuanto a una autoridad, sino a algo que tenga más que ver con una pauta, ¿no es cierto? Con un influencer en ese sentido. Entonces, para reforzar la hipótesis respecto de el tiempo que puede llegar
que puede llegar a necesitar, digamos, el trabajo en influencias de estas características, que no es solamente, bueno, que uno se sienta, digamos, que haya un efecto de atracción para consumir un producto y nada más, sino que tiene que ver con percepciones que se vayan creando, ideas, opiniones, respecto a distintos aspectos de una organización, no necesariamente y solamente el perfil comercial, si se trata de una empresa, sino también ir por otras vías en lo que tiene que ver con el aspecto corporativo, quiero decir, ¿no es cierto? Aquí recurro, digamos, a otro autor que tiene que ver con digamos, lo que son las neurociencias y cómo podemos tomar como base las neurociencias, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos vamos desenvolviendo como individuos, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Facundo Manes exponía en alguna conferencia hace unos años dando ciertos ejemplos, diciendo, por ejemplo, que vamos por la vida con nuestros esquemas mentales, ¿no es cierto? Esquemas mentales, ¿no? Estos esquemas de pensamiento, descartando lo que no coincide, ¿no es cierto? Entonces vemos programas de televisión que generalmente coinciden con lo que pensamos o lo vemos solamente para criticarlos. Lo mismo ocurre con las redes, lo mismo ocurre con grupos más afines, más cercanos, ¿no es cierto? Por eso nadie cambia con la evidencia, ¿no es cierto? Nosotros vamos siguiendo, ¿no es cierto?, a nuestros grupos, a quienes nos interesan en televisión, en las redes y demás, que van justificando nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Porque cerraba en esta hipótesis el doctor Facundo Mares con la cuestión de que hay dos cosas más importantes que la verdad, o sea, más importantes que la evidencia que te demuestra cierta veracidad, ¿no es cierto?, que sobrevivir y pertenecer a un grupo social. Entonces, a partir de esto, podemos pensar que el trabajo sobre los líderes de opinión es lo que nos puede permitir, ¿sí? Esta influencia sobre el grupo social, no sobre el individuo solamente, sino sobre el grupo, en un trabajo donde el esfuerzo es más efectivo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál sería la jugada justamente para intervenir en ese grupo social, generar esa cierta influencia sobre ese grupo y esas personas que lo conforman, personas, como decíamos antes, que pueden ser particulares u otras organizaciones? Es decir, estamos hablando como grupo, una entidad empresaria, una entidad profesional, una entidad vinculada al tercer sector, donde se agrupan otras organizaciones. Entonces ahí estamos hablando de un perfil de influencia bien hacia organizaciones. Si fuese, por el contrario, personas particulares, será en ese sentido, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, una intervención a través de un líder bien identificado, o una líder, ¿no es cierto?, bien identificado, en lo que es un grupo, por ejemplo, de emprendedores sociales, como puede ser también un grupo de artistas o distintos tipos de grupos, ¿no es cierto? Como poniendo ejemplos, digamos, que no solamente trabajamos en ese sentido con las grandes empresas o las grandes organizaciones, sino que pueden existir otros ejemplos, ¿no? Deportistas, ¿por qué no? Entonces la jugada, identificar al líder de opinión. Es una tarea sencilla, la verdad que no. Ahora vamos a ver algunos instrumentos para lograrlo, pero siempre se trata de quién dentro de cierto ámbito puede tener una voz autorizada que nos permita, mediante cierta vinculación, generar algún tipo de influencia en el sentido de transmisión a través de, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a unir la cuestión de la gestión de influencias con el rol de las relaciones públicas en los negocios, ¿sí? Ya vimos las características de las relaciones públicas, el tipo de comunicación, de cuáles son o cómo son o de qué se tratan los climas de opinión, que es lo que generalmente buscamos, en lo que buscamos trabajar a través de la comunicación. Bien, ahora veamos el rol, ¿sí?, de la comunicación per se de las relaciones públicas, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo que a grandes rasgos, ¿sí?, siempre se trata de una comunicación entre personas finalmente. Sí, generamos comunicación a través de gacetillas de prensa, etcétera, pero siempre hay alguien al quien nos dirigimos, ¿sí? Sea un editor de noticias, si fuera, ¿no?,
la cuestión de la gacetilla, invitar a una periodista a un evento de lanzamiento de algún tipo, ¿sí? Es decir, siempre hay alguien al que nosotros nos dirigimos. No, no es solamente una comunicación que está mediada por un soporte, como es en el caso de la publicidad, sino que siempre intentamos llegar a, ¿cierto? O debemos llegar a. Por otra parte, ¿sí? Hay una intencionalidad, ¿sí? Siempre tiene que haber definido un objetivo de intencionalidad en esto de, bueno, cuáles son, por ejemplo, los rasgos que queremos trabajar en esta intervención del clima de opinión. Cuestión que seguramente habremos elaborado previamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los rasgos corporativos o comerciales o institucionales que se quieren abordar? Y como decíamos al principio, intentando siempre generar un dispositivo de retroalimentación, ¿no es cierto? Donde por eso, digamos, en el caso de las relaciones públicas, que fundamentalmente es un trabajo entre personas, aunque una persona representa a cierto grupo, ¿sí? de interés o a cierta organización, y de otro lado otra persona que también representa a cierto grupo o a cierta organización. En este sentido, ese trabajo de ida y vuelta nos permite en esa retroalimentación mejorar, corregir, aumentar o potenciar los mensajes que deberían estar adaptados a cada persona, primero a cada grupo y luego a cada persona, porque como ya vamos a ver en unos momentos, siempre finalmente nuestro trabajo, y como decíamos en este slide, siempre se termina dirigiendo hacia una persona. Y más cuando hablamos de líderes de opinión, ¿no es cierto? Donde ese trabajo previo, ¿sí? de investigación de sus perfiles, de sus intereses, de sus expectativas, posibles o potenciales, respecto de la información y del valor agregado que nosotros intentaremos acercar respecto de esa información. Entonces, para empezar a trabajar, siempre vamos a tener que generar algún tipo de investigación cuantitativa o cualitativa. ¿Por qué no solamente cuantitativa? Bueno, porque sí podemos tener algún estudio de composición de ciertos grupos, cuántos hay, ¿no? Hablándolo más llanamente, sino como estamos trabajando en la órbita de las percepciones, lo que piensan, lo que opinan y cómo se manifiestan, lo que decíamos antes, ¿no? Esta red de conversaciones que toman forma de opiniones, ¿sí? Que se van distribuyendo a lo largo de un grupo y entre grupos. Esas percepciones las tenemos que estudiar de una sola forma, que es a través del estudio del lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a partir de allí se desarrolla una distribución hacia adentro y hacia afuera de esa investigación, se interpretan esos intereses de acuerdo a esos estudios del lenguaje para adaptar esa propuesta de valor, ¿no es cierto? Aquí donde vemos, como decíamos en el slide anterior, ¿sí? La adaptación de los mensajes hacia cada grupo y hacia cada persona, ¿no es cierto? Según el grado que tenga de influencia, decisión, ¿sí? El peso que tiene esa persona dentro de ese grupo o dentro de esos grupos, ¿sí? Para luego finalmente planificar, ¿sí? O empezar a desarrollar una estrategia puntual de gestión, ¿sí? Es decir, así como ahora vamos a ver que identificamos grupos, ¿sí? de interés, generamos como llamamos en relaciones públicas, mapas de públicos o mapas de grupos de interés, donde podemos destacar los principales, los con los que siempre tenemos interacción. Así, digamos, vamos segmentando en la mayor medida de lo posible hasta llegar, seguramente, en muchos casos, a la persona, ¿no? A la persona que sea la puerta de entrada a ese grupo, a ese ámbito. Y esa persona representa a esa organización o a esos grupos, pero además, digamos, tiene ciertos intereses o expectativas u objetivos, ¿no es cierto? Si eso lo podemos detectar de antemano, bueno, vamos a poder unirlo con lo que vamos a ver en un momento. Entonces, a partir de la construcción de los públicos, ¿sí? Y luego de de las matrices reputacionales o los temas de interés para cada una de las áreas de negocio que sean de las más importantes e interesantes a trabajar, ¿sí? Vamos a ver que las influencias finalmente
pasan a ser estos, ¿no? El tratamiento de intereses, de expectativas, ¿sí? Para la construcción, finalmente, en la medida de lo posible, o intervenir por lo menos en la construcción de percepciones alrededor de una organización para la cual estemos trabajando. Aquí simplemente para desarrollar un poco más la cuestión de la identificación de personas clave dentro de esos stakeholders. O sea, podemos hacerlo con la inteligencia artificial, por supuesto que nos acorta muchísimos caminos, porque podemos decir, bueno, generar un mapa de públicos o generar un mapa de grupos de interés para una farmacéutica, para una empresa de cosméticos, para una empresa de neumáticos, etcétera. Pero bueno, es, digamos que nuestro espíritu de investigación, nuestro espíritu de metodología, pensar en los prompts o en las preguntas que permitan mayor profundidad, ¿no es cierto? Entonces, como investigadores, comunicadores con mucho acervo en investigación, tenemos que seguir cultivando este ejercicio de las preguntas correctas para tener la información que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, como herramienta nos puede ayudar un montón, seguro que sí, lo utilizo, pero después está esto, como decíamos antes, de ir generando mayor profundidad y en algún momento hay un trabajo de escritorio y luego hay un trabajo de campo, ¿no es cierto? Para profundizar posiblemente en esa segmentación hacia personas clave, ¿no? Siempre rescato esto de personas porque es hacia allí donde nosotros luego nos vinculamos, ¿cierto? Aquí simplemente para ejemplificar y siempre tomando un ejemplo de una universidad o alguna institución o una empresa que puede tener gran diversidad de grupos de interés sobre los cuales podemos llegar a necesitar trabajar según distintos tipos de proyectos, programas y necesidades, ¿no es cierto? El concepto de matrices reputacionales o matrices de temas de interés o matrices de temas de interés según áreas de negocio, etcétera, es un concepto que a mí me parece interesante, sobre todo por el cruce que luego permite a través de el mapa de públicos, ¿no? Es una herramienta, junto con el mapeo de públicos, que nos permite identificar hacia qué personas clave deberíamos dirigirnos según este mapa de reputación. Como para, digamos, no generar un esfuerzo de comunicación, que eso ergo es esfuerzo económico, ¿no es cierto? Financiero y económico de una organización, sino ser más estratégicos y más selectivos en esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas de interés de la organización? Pasa por el área de asuntos públicos, pasa por el área de sustentabilidad, por el área de más relacionamiento con los medios, hay algún tipo de déficit comercial. Bueno, ¿cuáles serían los temas que debemos trabajar en esto, ¿no? En esto de acercar, ¿sí? Generar estos puentes de comunicación entre. Y dentro de estos conceptos, hay uno que trabajamos habitualmente, que es el de posicionamiento en relaciones públicas, ¿no? Este concepto tomado de la publicidad, ¿sí? Esto de cuál es el lugar que ocupa, digamos, o el lugar diferencial que ocupa un producto respecto a la competencia. Bueno, nosotros lo tomamos y lo sumamos a relaciones públicas y bueno, ¿cuáles son los temas de agenda de esta organización en los cuales se quiere posicionar o sobre los cuales se quiere involucrar en las conversaciones, ¿no? Si es sustentabilidad respecto de qué ejes y así sucesivamente. Esto nos permite entonces, mediante este cruce de mapas de público o públicos y de matrices, ¿sí? Correctamente identificados entre sí, con las personas claves, por supuesto, para trabajarlos, nos permite generar un prospect de influencias, ¿no? ¿Cuáles son estos prospects, estas personas clave en las cuales empezamos a trabajar esta agenda, que no siempre es cercana, sino que se empieza a trabajar a partir de otros grados de vinculación para llegar a, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Pasando a las conclusiones, pero básicamente como para ir recapitulando, ¿sí? En relaciones públicas trabajamos básicamente en lo que es una influencia orgánica, ¿no es cierto? No en redes, ¿sí? Es otro tipo de influencia, por supuesto, que es absolutamente válida, pero tiene otro tipo de connotaciones. Nosotros vamos más a la construcción de
de percepciones, ¿sí? Entonces trabajamos algo todavía artesanal en el sentido de persona a persona, buscando que, por supuesto, hay una influencia de ida y vuelta, ¿no es cierto? Eso es innegable. Por eso el valor agregado de las relaciones públicas en la intervención de climas de opinión es, no, es decir, generar una propuesta de valor en lo que tiene que ver con las organizaciones que pueda ser de interés en las expectativas que tengan estos grupos, ¿no es cierto? O estos líderes de opinión. Bien, muy bien. Y finalmente aquí abro un poco al debate, a la reflexión en base a lo expuesto y si tienen preguntas como para ir, digamos, de alguna forma cerrando el webinar, ¿qué les parece hasta aquí respecto de lo expuesto? ¿No es cierto? Las relaciones públicas pasarían a ser una maratón o un sprint, ¿sí? Una carrera de fondo de 100 metros. ¿Ustedes qué creen? A ver si hay algo en el chat. Yo diría que maratón, Una maratón. sí, como medio de relevos, porque entran tantas instancias o tantos grupos de trabajo a la hora de la aplicación de las relaciones públicas que Ajá. se vuelve realmente interdisciplinario, ¿no? Ujú. Por supuesto. O era maratón, Aquí o dice era carrera también, de 100 metros, perdón. claro, sprint o maratón, sí, está al revés, pero es sprint, o sea, carrera de fondo de 100 metros de velocidad o maratón, ¿no? Maratón suena costoso, como dicen en una película, digamos, hace unos años de Jurassic World, no sé si la han visto, que dicen, esto no es un sprint, es un maratón, señor, ¿no es cierto? Y entonces dice, no, pero el maratón suena costoso, quiere un sprint, decía. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Maratón suena costoso, no, dame publicidad, bueno, no, pero si queremos trabajar en percepciones, es otra aplicación. Yo traigo una tercera opción, que quizás sea así, así es una maratón, pero con obstáculos, o una carrera de trail, como se dice, ¿no? Cross country, ¿no? No tan llano, quiero decir. A ver, aquí levantan la mano. Cristian Falcone del chat dice que sí, una larga maratón, dice. Rubén Córdoba tiene la palabra, tiene una consulta. ¿Sí? Adelante, Robert. De Panamá. Bueno, yo creo que son por decirlo, porque en la maratón uno corre a lo largo sin parar. Y más bien, pienso yo que es una carrera con una meta clara, unos 100 metros, uno debe de ir trabajando paso a cosas concretas que queremos lograr, digo yo. Muy bien, muy interesante. Ok, ¿Alguien ¿hay más? alguna otra consulta o comentario? No todos a la vez, por favor. Claro. Muy bien. Ok, buenas noches, me presento. Yo soy Ashley Santamaría desde Ciudad de Panamá. Primero que todo, me gustaría iniciar dando muchas gracias a el Centro eLearning por la oportunidad de poder conectarnos con esta magnífica presentación de el licenciado Diego Salazar. Muchas gracias, Diego Salazar. Muchas gracias. Un placer, verdaderamente. Un placer. El placer es todo mío. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, antes que todo, eh, este webinar tiene como de preámbulo el 23º Congreso Internacional de las Relaciones Públicas,
que se estará realizando en Ciudad de Panamá. Estamos trabajándolo con la asociación ALAR, con el capítulo de Panamá. De hecho, dentro de los conectados tenemos al presidente, tanto del Congreso como del capítulo Panamá. Como un beneficio adicional por su esfuerzo por permanecer dentro de este webinar, y claro que está, seguir actualizándose, hemos tomado la iniciativa de brindarles un pequeño detalle. En el webinar anterior también indicamos de que íbamos a hacer una dinámica de un pequeño sorteo. ¿Qué sería este sorteo? El sorteo sería la oportunidad de que ustedes puedan ingresar a este Congreso de Actualización en Ciudad de Panamá los días 15, 16 y 17 de octubre del 2025. Entonces, esta oportunidad, por eso estábamos solicitando sus nombres y correos electrónicos acá al chat. He tomado los nombres tanto de los participantes que están conectados el día de hoy, como de los participantes que estuvieron conectados en la clase anterior, por lo que en esta capacitación vamos a estar brindando dos accesos al Congreso. Entonces, antes que todo, me gustaría escuchar de algunos de ustedes qué les ha parecido el webinar, qué tal la consulta, la dinámica, y si han tenido la oportunidad anteriormente de participar dentro de lo que es un congreso internacional. No todos a la vez, por favor. Bueno, voy a empezar a utilizar nombres hacia al azar. A ver, la licenciada Berta Ayala. Me gustaría saber si actualmente tiene la oportunidad de haber participado en un congreso internacional, como lo que sería de relaciones públicas. Muy buenas tardes, Ashley. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Definitivamente el año pasado tuvimos la oportunidad en Perú, que también estábamos con ustedes. Qué gusto. Y pues siempre estamos participando, ya sea a nivel virtual o físico, si Dios no lo permite. Y es magnífico pues que este año se esté llevando a cabo en Panamá y que le estemos dando la oportunidad a todos para que puedan participar y a los jóvenes estudiantes que están tan interesados en el mismo. Es más, por aquí tengo bastantes de los míos que los puse a participar porque estamos en una materia que se llama asesoría y servicio de comunicación y les dije, los quiero ahí. Así que bueno, es magnífico la oportunidad que le están dando porque los chicos aprenden no solamente pues de nosotros los que ya ellos conocen, sino que también aprenden de los otros especialistas como el profesional que hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias por la intervención, Berta. A ver, y el señor Rubén Córdoba, ¿ha tenido la oportunidad de participar en un congreso internacional? Vamos, Rubén, tú puedes. Ok, no pasa nada. Entonces, a ver, creo que está escribiendo. Ok, por acá dice Cristian Falcone. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, estoy estudiando administración de empresa y yo participé nunca en un congreso de este tipo. Me interesa mucho porque es de suma importancia desarrollar las relaciones públicas. En efecto, muchas gracias, Cristian Falcone. A ver, a Meraz. Es una gran experiencia personal y profesional, además se conoce gente interesante. Rubén, abriste tu micrófono, cuéntame, por favor. Ok, bueno, vamos a pasar. ¿Ustedes escuchan a Rubén? Yo no lo escucho. No, no lo escucho yo tampoco. No, no se escucha, ¿no? Bueno, No, es que se me ha salido. Ahora sí me escuchan. ahora sí te escuchamos. No, Cuéntame, sí, yo Rubén. sí que, sí, bueno, Rubén acá de Ahora sí, Panamá, Rubén. yo sí estoy muy orgulloso por este webinar, muy interesante.
la actualización sobre todo, y es importante lo que están hablando, porque nosotros vivimos, por lo menos yo trabajo en Ministerio de Salud y tenemos a veces problemáticas que se dan siempre en el sector, pero hoy hemos aprendido o recordado que siempre debemos nosotros trabajar en base a nuestra, escuchar o buscar quién es el objetivo meta con la cual uno debe escuchar o trabajar. Es algo que con lo que me quedo del webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, cuéntenme si ya pueden ver mi pantalla. No, todavía no se visualiza, Ashley. Vamos a esperar que cargue. Bueno, esperando que cargue, pues darle las gracias a Ángeles Meraz, secretaria general de ALAR Internacional, que estuvo con nosotros, y pues también a los demás que se han conectado. Berta Ayala, nuestra vicepresidenta aquí en Panamá, y tenemos varios estudiantes y licenciados que se han conectado aquí de Panamá, Maura Boniche, Rubén Córdoba, que ya nos habló hace un momento, María Paredes, tenemos a Magali, Jennifer Moreno, que es nuestra coordinadora del capítulo juvenil, Donatella, Carlos González, Ana Torres, tenemos a muchos colegas de ALAR y muchos estudiantes del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y también algunos conectados de manera internacional, como han sido de México, Argentina, por ahí vi a alguien que estaba de Perú y pues felicidades a todos por participar de este evento y darle las gracias nuevamente a Diego por este webinar que le ha brindado a todos, tanto nacionales como internacionales. El placer es todo mío, Yadi. La verdad que es un honor haber sido convocado y participar de esta actividad súper prestigiosa para entidades de tanto prestigio en el ámbito de las relaciones públicas en Latinoamérica. Muchísimas gracias y para cuando lo dispongan, voy a estar siempre a disposición de la entidad. Gracias, gracias. Ashley, no sé si vuelves lo cierras y vuelves a compartir porque no ha cargado. Creo que Ashley perdió conectividad, pero vamos a esperar unos minutos para que se reconecte. Bueno, de paso, ya que hay estudiantes, qué interesante que haya estudiantes de Latinoamérica de relaciones públicas justamente en el webinar, lo cual está muy bueno que se haya incentivado a estudiantes, la verdad que está buenísimo. Muchísimas gracias. Estaba muy orgulloso de que mis estudiantes estén aquí, desde el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, en La Chorrera, Panamá. Sí, la verdad, Berta, es maravilloso porque, bueno, estamos en conversaciones de relaciones públicas en Latinoamérica y seguramente hay puntos en común respecto de perspectivas, experiencias o las experiencias que quieren empezar a emprender los estudiantes, no sé, en el ámbito corporativo, en el ámbito institucional y demás. Bueno, ahí veo que alguien está compartiendo para el sorteo, ¿no es cierto? Sí, ahí se acaba de conectar Ashley y ya está compartiendo. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Ay, no, qué vergüenza.
Bueno, eso es lo bonito de hacer estos eventos en vivo, que pasan estas cosas. Cuando intenté compartir me desconecté, pero ya estoy de vuelta. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la dinámica. Esta rueda va a girar 2 veces. Vamos a iniciar con el primer seleccionado. Importante, una vez salga el seleccionado, vamos a estar replicando la información con el correo electrónico que nos compartieron al chat. ¿De acuerdo? Bien, vamos a el primero. Ok, tenemos el primer ganador, Clara Abad. ¿Se encuentra Clara Abad en línea? Sí, aquí estoy. ¡Felicidades, Clara! Gracias. No sé muy bien qué es lo que gané. Clara, ¿cómo es eso? A ver, mira, Clara, estamos sorteando el acceso a participar dentro del 23 Congreso Internacional de las Relaciones Públicas que se va a celebrar en Ciudad de Panamá. Por favor, Clara, permíteme tu correo electrónico para poder comunicarme contigo posterior a este evento. Excelente. Muchas gracias. Ok, lo Bien, escribo aquí entonces en el chat. Muchas gracias. felicidades. A ver, vamos Gracias. con el segundo. Tenemos a Ricardo Muñiz. Ricardo Muñiz, ¿te encuentras acá en la sala? Ricardo Muñiz es el La presidente primera. juvenil internacional. Él estuvo en la primera reunión, recuerdo. Sí, Sí, correcto. Él es estuvo en la el primera. presidente juvenil internacional. Bueno, Chavay, no, me estoy desconectada. Muchas gracias a todos por haber participado, por seguir trabajando en su crecimiento profesional y actualización constante. Esa es la clave del éxito. Muchas gracias por haberse tomado este tiempo y permitirse este espacio. Agradezco nuevamente a Diego Salazar, a Federico por el apoyo en toda la logística desde el centro e-learning desde Argentina. Y bueno, espero todos tengan excelente tarde. No sé si Diego, Chagai o Federico desean agregar algo más. No, simplemente de mi parte agradecer la convocatoria para participar. La verdad que estuvo fabuloso y bueno, siempre es un placer hablar de relaciones públicas, así que y sobre todo si es con proyección a Latinoamérica, más todavía. Si hay estudiantes, más todavía. Excelente, Felicitaciones muchas por la gracias. organización, en serio. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, pues darle las gracias nuevamente a Diego, también a Ashley por acompañarnos en este evento y pues los invitamos entonces a todos a que participen del Congreso aquí en Ciudad de Panamá, 15, 16, 17 de octubre. Y pues cualquier cosita estamos a la orden y esperamos contar nuevamente con otro espacio para poder interactuar nuevamente en otro webinar. Con todo gusto. Con todo Buenas gusto. tardes, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas Agradecida, noches, Diego. gracias a todos, gracias Diego. De Un nada. momento, un Gracias. Gracias. momento, un momento, un momento, un momento. A ver, primero Jennifer y después Clara. Sí, gracias, Ashley. Buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias, Diego, por tu compartir con nosotros. Es un placer para nosotros poder escucharte y aprovechar este espacio entre todos los comunicadores que estamos aquí. Es un espacio que enriquece y pues nos actualizamos, nos conocemos más. Espero pues que no sea la última vez que podamos compartir y felicidades a Clara. No estoy muy segura de dónde es Clara, no, no sé si es de Panamá,
Pero felicidades y nos vemos pronto. Ya estamos literal en cuenta regresiva. Así es que con mucho cariño nos vemos pronto en el Congreso. Le cedo el Ujú. espacio a la profesora Berta. Gracias, Gina. No, sí, Buenas doctora, noches, agradezco. muchísimas gracias. Diego, gracias por Gracias, toda la Berta. información, el conocimiento, la experiencia que nos ha facilitado el día de hoy a todos los presentes. La verdad Ujú. que esto es algo que nos gusta, como bien lo dijo Rubén, la actualización y sobre todo entre nosotras. Así que muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Y ya ustedes saben, Gracias. 16 y 7 de octubre, Congreso Internacional de ALAR en Panamá. Clara, ¿querías decirnos algo? Por favor, cuéntanos. No, agradecer la oportunidad también que nos hayan invitado aquí desde Argentina a Diego por todo su conocimiento y bueno, feliz de Gracias, haber Clara. participado. Gracias. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Ok, Federica, veo que te has conectado. ¿Deseas dar unas palabras antes de culminar? ¿No? Simplemente agradecerle a Diego por haber estado disponible para esta jornada, hacer su presentación y también el pasado miércoles 20. Agradecerles a ustedes, equipo Paragon, Alarp, Ashley, Shadai y todo el equipo también que está organizando este congreso, que hayan contado con nosotros. Y bueno, desde ya el espacio está siempre disponible para organizar otros encuentros, para difundir esta temática y otras también que consideren cercanas a lo que es relaciones públicas. Y Ujú. esto, brindarles el apoyo que necesiten cuando estén organizando iniciativas, actividades. Muchas gracias a todos también por haber participado el miércoles pasado y hoy. Y sin mucho más que agregar, dejo ahí que hagas el saludo final, Ashley, confirmar si tenés los contactos de Clara y de Ricardo para que después hagan por correo todo lo que es el envío de información necesaria para la asignación de la, bueno, de este premio. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias, Diego. Espero todos tengan una excelente tarde. Y bueno, ya cuento con el contacto de Clara y de Chico Muñiz. Y bueno, pronto nos estaremos colocando en contacto con ellos. Feliz tarde a todos.